Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. En 6 días hizo toda la creación y el 7º día descansó Dios. Acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. ¿Y qué hizo luego? Reposó. El día 7º de toda la obra que hizo. Descansó. No estaba Dios cansado. No, Dios no se cansa. Pero cesó la obra de creación. El 3 dice, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo bendijo el 7º día y lo santificó. Santificar significa apartar, ¿ya? Este día. Aquí habla del reposo de Dios, del descanso de toda la obra de la creación, y que era el día 7º, y lo bendijo. El mensaje es el reposo de Dios. Shabbat también se traduce de la palabra Shabbat o sábado, día que Dios terminó y descansó de esa obra. Es la cesación de las actividades que Dios había hecho, de toda la obra que hizo. Ahora, este descanso de Dios, este día 7º, este día sabático, sábado o sabático, Dios lo constituye como base de uno de los mandamientos que recibió Moisés para su pueblo Israel, y es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Todos sabemos, creo, entendemos, y fue instituido para el pueblo de Israel. Moisés subió al monte y le dio las tablas, 2 tablas, y el 4º mandamiento, solamente eso lo voy a leer, está en Éxodo, capítulo 20, ya, Éxodo capítulo 20, y el versículo 8 al 11, dice así. Que pasen, luego vamos a proseguir. Mientras tanto, busque Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos. El 4º mandamiento está desde el versículo 11 desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice así. Desde el 8, acuérdate, le está diciendo en su ley al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. ¿Por qué? El 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el día 7º. Está diciendo lo que dice en Génesis, ¿ya? Entonces reposó en el día 7º, 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día
el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Está esto entre los 10 mandamientos, ¿ya? Esto recibió Moisés, sabemos, en el monte, para el pueblo de Israel, los 10 mandamientos. Les está dando órdenes, mandamientos que el pueblo de Israel tenían que observar, tenían que cumplirlo, ¿ya? Entonces ahí está. Ahora, estamos hablando del sábado, del reposo de Dios, del reposo en general ahora, del reposo, del Shabbat. El acontecimiento con el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, Dios los sacó con mano poderosa, aquella noche de la Pascua, por sangre de animales. Eso es tipo de la liberación, es una liberación de la esclavitud que habían estado esclavos el pueblo de Dios. Y aquella noche de Pascua salieron con mano poderosa, la historia lo saben, Moisés al frente, salieron de Egipto. Eso es tipo de la liberación, de la esclavitud que se encontraban por unos 400 años. El cruce, luego cruzaron el Mar Rojo, ¿ya? Eso está registrado en Éxodo, con Moisés, creo que todos saben cómo el mar se abrió, y pasaron por ahí los israelitas. Dios estaba Dios les había dado esa libertad, y Dios les había prometido que les iba a sacar de Egipto, de la esclavitud, para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Era Canaán. O sea, saliendo de la esclavitud, de la liberación, el pueblo de Dios tenía la promesa de Dios. Canaán es símbolo del reposo. Canaán es, como Dios los había prometido, entonces Dios les dijo: les saco de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y les llevo a una tierra, a la tierra que fluye leche y miel, que era Canaán. Como hemos visto en un anterior mensaje, la conquista de Canaán, ¿ya? Pero la historia está todo relatado, que los que salieron de Egipto con Moisés al frente, no entraron en la tierra prometida, porque se rebelaron en el desierto. Toda esa historia está registrada en el libro de Números, y ahí. Entonces no pudieron entrar los que salieron de Egipto, los que fueron sacados. Una nueva generación entró con Josué y Caleb, los dos únicos. Hasta Moisés se murió en el desierto. Entonces, este hecho histórico representa la liberación y el reposo, donde tenían que entrar los que habían sido liberados. Pero se perdió este aspecto de la salvación, porque fueron salvados ya, liberados, salvación por incredulidad. Por eso la incredulidad no es espiritual, no es de parte de Dios. No le agrada a Dios. En esta época vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Toda incredulidad no le agrada a Dios. ¿Qué pasó? Fueron incrédulos. Resumiendo un poquito, recordando la historia, pues se quejaron de todo. Después de pasar el Mar Rojo, se quejaban del agua, se quejaban de la comida, se quejaban porque, bueno, se quejaron contra Moisés y contra Dios mismo.
¿Para qué Dios nos trae este desierto? Estaban en el desierto. En el desierto nos trae para matarnos, a nosotros y a nuestros niños. No creyeron, ¿ya? Entonces, la incredulidad. Y entonces, dice la palabra que Dios juró, mire, Dios juró, diciendo, por tanta incredulidad, no van a entrar en mi reposo. Eso está en Hebreos, luego vamos a ver, ¿ya? Entonces, perdieron el reposo. El pueblo de Israel perdió el reposo, la entrada a Canaán. Los que salieron, por supuesto, de Egipto. Una nueva generación entró con Josué al frente, ya sabemos, hemos predicado sobre eso. Ya, en el desierto que vagaron ahí 40 años, lo que era un poco tiempo que tenían que recorrer. 40 años vagando en el desierto. Y Dios dijo, por cuanto no me creyeron, se murieron esa generación. Entonces, este hecho histórico es tipo de entrar en el reposo. No entró Israel, los que salieron en el reposo. Con Josué entraron una nueva generación, pero apenas empezó, no se consumó el reposo total, porque tenían que tenían que batallar contra los enemigos que estaban en esa región de Canaán. Entonces esto está escrito, vayamos a Hebreos, la epístola a los Hebreos. A los Hebreos, por eso esta epístola es a los Hebreos, pero es a los Hebreos convertidos, ya, por supuesto, a todos los creyentes. Dice así, Hebreos 3:7 dice así, y es una exhortación, ya, una exhortación a los de la época de esta nueva dispensación. Es una exhortación tomando el ejemplo de aquel acontecimiento que los que salieron de Egipto no entraron en el reposo de Canaán. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Ya? Dice el versículo 7 del capítulo 3 de Hebreos, dice así, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sigue hablando. En el 11 dice, porque ellos endurecieron el corazón. En el 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, ahora se dirige a la generación de esta época, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. En el versículo 16 dice, en estos dos capítulos, 3 y 4, está hablando de este hecho histórico, y en el 3:16 dice así, continúa diciendo, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Se murieron? ¿Y a quienes juró Dios, ¿no? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a Canaán, ¿no? No pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad y la fe. Josué y Caleb eran hombres de fe. ¿Ya? Está la historia, ¿ya? Entonces, está escrito a los
convertidos hebreos, ¿ya? Por supuesto, a todos los creyentes. No entraron en el reposo de Canaán. Entonces, este día que Dios había apartado era símbolo de lo que se iba a producir más adelante, el séptimo día, ¿ya? En los días de Cristo, cuando eso ya con Israel, ahora en los días de Cristo, cuando estaba caminando en esta tierra, en la época de Cristo, cuando estaba con sus discípulos, los fariseos habían dispuesto normas y mandamientos de hombres, reglas en cuanto a la ley y todo eso. Y Jesús les reprendió, ¿ya? Mateo, si puede buscar ahí, Mateo capítulo 12, sí, seguimos con el mismo tema, ¿ya? El mismo tema, ¿ya? El reposo de Dios, el día sábado, el séptimo día. Entonces, en los días en que Cristo estaba andando y los fariseos ahí, se habían hecho normas, mandamientos de hombres, añadiendo al verdadero reposo que decía su ley, la ley misma, el cuarto mandamiento. Mateo 12, 1 dice, está hablando de que los fariseos eran bien legalistas, pues. Observaron de que sus discípulos arrancaron espigas para comer. Y ellos dijeron, ¿por qué no está permitido trabajar, arrancar espigas? Y así. En otra ocasión le dijo un enfermo de la mano y el Señor les dijo que el Señor les sanó en realidad, ¿ya? Y los fariseos decían, no está permitido. En el día sábado, a propósito, Dios estaba hablando a través de los hechos que hacía en ese tiempo. Los fariseos se habían puesto ya normas humanas. Entonces el versículo 1 hemos leído, el 2 dice, viendo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces el Señor les habla, en el versículo 8 dice así, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor aún sobre el día de reposo. Entonces, Cristo, como Señor del día de reposo, el día de reposo, ahora vamos a ir a aplicar al Nuevo Testamento. Vaya a Colosenses, y así había muchos hechos que los fariseos señalaban y decían, no está permitido hacer, es día sábado, es día séptimo, hay que descansar, hay que reposar, todo eso. Ahora vaya a Colosenses, vamos a Colosenses. Colosenses sabemos que es ya escrito a la iglesia, para la iglesia, bajo el nuevo pacto. Entonces, miren, ¿qué es? ¿Cómo se aplica este día o este descanso sabático bajo el pacto de gracia? El reposo es plena confianza ¿en qué? Miren, el reposo. ¿Qué es el reposo para los de esta dispensación? ¿Qué es el reposo? Porque por ahí va a encontrar, a mí me han dicho varias veces y bueno, seguramente han escuchado, le han dicho, ¿eres cristiano? ¿Sí? ¿De qué día eres? ¿De qué día? ¿Cómo de qué día? No, ¿qué día guardas? Dicen, ¿no? No, yo guardo todos los días, al estar en Cristo. ¿Eres sabático o eres dominico? De domingo, dicen, ¿no?
No. El cristianismo no se trata de días. El cristianismo es una relación plena, completa con el Señor. Hermano, seguro que le han dicho, a mí me han dicho varias veces, ¿qué día guardas? ¿Eres cristiano? ¿Qué día? ¿Guardan? No, yo todos los días. No, hay que guardar el séptimo día. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Es confianza plena en la obra terminada de Cristo. Dios, el Señor, consumó toda la obra. Así como Dios en el principio terminó la obra de creación en 6 días y reposó, así Cristo terminó en la cruz toda la obra de redención a favor de los que hemos creído. Terminó, no hizo a medias. La obra de la cruz es gloriosa, es completa y terminada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Allí en la cruz, hermano. Por tanto, vamos a ver el versículo, ¿ya? Por tanto, el creyente, nosotros, de esta nueva dispensación, miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Cuando digo iglesia, no estoy diciendo de una iglesia local, de una denominación, no, del cuerpo de Cristo. Todos, creyentes, reposamos de una obra de redención perfecta, hermano. ¿Qué quiero decir? Así lo entiendo, que estamos en continuo reposo. ¿Por qué? Porque consumó la obra de redención, la salvación está terminada de principio a fin, hermanos. Está terminada la obra. Y en eso reposamos. No guardamos días. ¿Ya? Pero nos reunimos aquí, hoy es domingo, entonces los que dicen ser del sábado, y dicen que guardan, no sé hasta dónde cumplen, dicen, esos no cumplen, como dice la ley. Para empezar, ese mandamiento, el 4º mandamiento, y todo los 10 mandamientos, fue dado para Israel, al pueblo judío. Hermano, ahora, por supuesto, nosotros, los gentiles, sin ley, aunque teníamos la ley escrita en la mente, en el corazón, ¿ya? Pero así como se dice que hay que guardar el 4º mandamiento, hermano, eso ya lo cumplió el Señor. Algunos dicen, entonces se ha anulado la ley, dicen. No, la ley no se ha anulado, sino que se ha cumplido. Cuando nadie podía cumplir la ley, nadie, solo Cristo cumplió a plenitud todos los requerimientos de la ley. Cristo. A ver, Mateo 11, dice así, Mateo 11, 28 y 30, dice así, dijo así el Señor en ese día, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré, ahí está el descanso, que yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, el yugo de la gracia, y ligera mi carga, ¿ya? En comparación con el yugo pesado de la ley, ¿ya? Entonces miren, Cristo cumplió a plenitud toda la ley, ¿ya? Algunos dicen, entonces se ha anulado la ley. No ha venido a anular la ley, sino a cumplirlo. Él cumplió la ley,
un solo versículo. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién murió? Cristo por nosotros. (5:17) Mateo lo voy a leer, dice así. Para aclarar esto que dice antes, ¿se anuló la ley? ¿Cristo vino a anular? No vino a anular. 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Ahí está. No he venido a abrogar la ley. O los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué vino? Para cumplir. El único que cumplió la ley plenamente, en su plenitud, en su totalidad, es el Señor Jesús. Absolutamente. Entonces, ahora vayamos a Colosenses, escrito a la iglesia, Colosenses. En el Nuevo Testamento, o por lo menos en las epístolas de Pablo, no hay mandamiento para guardar el día séptimo. Y no se nombra sino en 1 o 2 partes nada más en Colosenses. Y el otro en Hebreos, ya. En Hebreos se nombra, pero en Colosenses, escribiendo a la iglesia, la epístola a los Colosenses, esta epístola es gloriosa, sublime, hermano, ya. Efesios, Colosenses, son gloriosas estas epístolas. Colosenses, en el capítulo 2, es lo que se nombra, y en otra parte no hay, parte de Hebreos y, bueno. Colosenses, capítulo 2, versículo 9, aquí está, 2:9. Dice así, aquí hay, bueno, lo leo la palabra, está hablando del Señor, dice así, a los creyentes, a la iglesia, a nosotros, dice así, y vosotros, esos vosotros, ¿quiénes son? Nosotros, la iglesia, los creyentes verdaderos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Cristo. Si te fijas, el anterior versículo termina según Cristo, así. Entonces está hablando, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, los creyentes, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ya, la circuncisión que se practicaba en el judaísmo también, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sigue hablando a la iglesia. El 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué dice? Resucitados. Desde el punto de vista de Dios, es esto, también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, se dirige a los creyentes, antes de ser convertidos, por supuesto después convertidos, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Todos. Todos. El sacrificio de la cruz es completo. Dios no hace nada a medias, es que lo entiendo. Es total, completo, hizo una obra de redención, pero de principio a fin. Aquella palabra que dijo al final, cuando expiró en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es.
terminado es la obra de redención. La ley había sido honrada, no lo anuló, lo honró. Hermano, esa palabra consumado es, hermano. Terminado está la obra de redención, total, completa, para siempre, y es eterna. ¿Dónde estaba? El 13, y a vosotros estando muertos en pecados, eso éramos antes, eso era yo antes, en pecados muerto, en delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuán agradecidos estamos, hermano? Todo. Ahora en el 14. Está hablando de la observancia de la ley. Las observancias de la ley fue abolida en Cristo, no la ley, sino las observancias de la ley. Fue abolida en Cristo. Y dice así, el 14. A ver, ayúdenme el 14, por favor. El 14, Colosenses 2:14. 2 y 3. ¿Clavándolo dónde? En la cruz. El sacrificio de la cruz, hermano, es el hecho de Dios, es la misericordia de Dios, es el amor de Dios. Allí está el perdón para todos los que hemos acudido a Él. Ese sacrificio de la cruz, pero es completo, pleno, total, terminado. Dice, anulando el acta de los decretos. Está hablando de decretos. Aquí yo creo que entienden bien ahí los hermanos conocedores de leyes y todo eso, que un decreto no se puede anular, así entiendo. Me pueden corregir los abogados que hay aquí. Un decreto no se puede estar ahí, ya está establecido. Pero ¿qué hizo el Señor? Aquí dice, anuló el acta de los decretos que había contra quienes, contra nosotros. Acta de perdidos eternamente y para siempre. Y mucho más, así lo imagino. Anuló el acta de los decretos. En otra versión, estaba viendo otras versiones porque ya hay que entenderlo mejor. Anulando el acta de los decretos. En otra versión dice, cancelando el acta de decretos que era contra nosotros. Había ya decretos en contra de nosotros, de todo lo que hemos hecho en nuestra pasada vida. No se podía anular. Él canceló. ¿Por qué? Así, borrarlo no, con su vida en la cruz del Calvario, hermano. Él pagó, canceló. ¿Cuánto canceló? Con su vida, con su sangre. Somos el valor de su sangre, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, hermano. Allí, Cristo mismo, clavado en la cruz. En la cruz. Allí en la cruz, hermano.
Con razón dijo Juan el Bautista cuando vio venir, estaba bautizando y vio venir a Jesús y dijo, ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quitó, lo anuló. Y el 15 dice, hizo más. Ya anuló el acta de decretos en la cruz. ¿Y qué más hizo en el 15? Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. Vencedor, hermano. ¿Qué diablo, ni qué diablo? Por supuesto, la Biblia dice, no deis lugar al diablo, pero Él triunfó por nosotros. Triunfando, fue victorioso, hermano. Allí el diablo fue humillado, hermano. Triunfando sobre ellos en la cruz y sus huestes, ¿no? Ahora el 16, ahí estoy leyendo, el versículo 16. Ya ha dicho que canceló los decretos, él ya lo quitó, triunfó. Resumen, como decir el 16, por tanto, nadie os juzgue. ¿En qué? En comidas o bebidas o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue. ¿Por qué no guardas el sábado? Algunos dicen por ahí, han cambiado el sábado por el domingo, están haciendo el domingo día de reposo. No, nosotros no estamos cambiando nada. El que nos cambió es Dios por su Espíritu. Somos nueva creación en Cristo Jesús. El cristianismo no depende de guardar días, no. Todo, por supuesto. En otras palabras diré, mejor es, los cristianos guardamos todos los días para el Señor. Nos reunimos un día o cualquier día nos podemos reunir, pero no estamos enfatizando un día, que es este día, que no es este día, no es este día. De toda clase, seguramente lo escuchamos por ahí, ¿no? El día de sábado, el domingo lo han hecho día de reposo, dicen. No, nosotros estamos en el reposo eterno, hermano. ¿Cuántos están en el reposo eterno? Digan amén, hermano. Hemos entrado en su reposo. Por la fe, hermano. Ya puse el ejemplo, ya hablamos, que Israel no pudo entrar al reposo de Canaán por incredulidad, hermano. Nosotros somos de fe. ¿Cuántos son de fe? Digan amén, hermano. Amén. Por fe estamos en Él, en Cristo, completos, hermano. Cristo es nuestro reposo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre. Gloria. Entonces está diciendo aquí, a ver, de los sábados que decía en el 16, por tanto, nadie les juzgue, nadie les esté señalando o juzgando en comidas. Había pues en el Antiguo Testamento, coma esto, no comas esto. Bueno, nadie, en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, había otros días que se celebraban allí en el pueblo de Israel, ¿ya? Y esta luna nueva o días de reposo. En otra versión, claramente días sábados, ¿ya? Alguien dijo, es que no es hablando del día sábado, el séptimo día aquí. Habla la Biblia de otros reposos, es cierto. Habla de otros días festivos que festejaban. Pero aquí está diciendo días de todo, incluyendo el séptimo día. ¿Ya? Luna nueva o días de reposo. Todo eso, dice el 17, todo esto es, ¿qué es? Sombra de lo que ha de venir.
El cuerpo es de Cristo. Algunos están en la sombra. Nosotros estamos en la luz, en la verdad, en la realidad, en Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó. Estamos en Cristo, el que resucitó de entre los muertos, hermano. Bueno, así que miren, allí en la cruz el Señor canceló, pagó el documento que había contra nosotros que nos acusaba. Fue clavado allá en la cruz, hermano. Ahora estamos completos en Él, hermano. Un poquito adelante, capítulo 3, Colosenses, dice así. Que estamos, el cristianismo es unión con Cristo. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Estamos unidos. Dice así 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las tierras, no en los de la tierra, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida, somos uno. La palabra de Dios dice que somos uno con Cristo. ¿Qué sábado vamos a guardar, hermano? Nosotros nos guardamos para Él, hermano. Para Él. Creo que este versículo más voy a añadir, Hebreos 4, o lo he leído, pero vamos a leer, 4. Es una exhortación esto de Hebreos, una exhortación a los creyentes ya, especialmente a los hebreos, que sabían de estos mandamientos y todo eso. Pero para todos los creyentes. Dice así, 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó, miren, a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que creyeron. No basta escuchar la palabra, sino ponerle fe, creer a la palabra del Señor. El 3 dice, pero los que hemos creído, ¿cuántos hemos creído? Digamos amén, hermano. Pero los que hemos creído, entramos ¿en qué? En el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, les dijo allí, en el desierto, no entrarán en mi reposo, porque no creyeron. Miren lo que dice luego, aunque las obras suyas estaban acabadas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, hermano. Ya terminó y entró en su reposo. Porque el 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Qué dijo Dios del séptimo día? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Eso en Génesis. Que era una sombra, una figura del verdadero reposo en Cristo Jesús para todos los creyentes. Bueno. Hermanos, volviendo a Colosenses, nosotros gozamos de una perfecta redención, hermano. Esto es para todos los que hemos creído, es fe solamente. El justo por la fe vivirá. Hermano, por la fe estamos gozando de una completa redención, hermanos.
Total redención en Cristo. 4:2 de Colosenses. 4:2. Estamos en Colosenses. Y les escribe a los colosenses porque ellos habían estado haciendo de esos mandamientos, habían introducido falsos maestros y introduciendo mandamientos de hombres y filosofías y todo eso. Colosenses, hay que escudriñar. ¿Ya? 4:12 dice así. 4:2. Escribe a la iglesia en Colosas, por supuesto, por extensión a toda la iglesia, por medio de, entendemos que fue Epafras, el pastor de Colosas, y dice en el 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Entendemos que fue el pastor, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, ¿cómo? En las oraciones, ¿qué pedía? Que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En Él, todo aquel que está en Cristo o estamos en Cristo, estamos completos, hermano. No hay que añadir nada a la obra de Cristo. Para salvación, por supuesto, estamos completos. La obra del Señor ha sido total, terminada, hermano. Y es el tema que enfoca en esta epístola a los colosenses también. Hermano. Así que el verdadero reposo es estar en Cristo, por la fe, hermano. No se trata de un día, se trata de toda nuestra vida, hermano, aquí. No se trata de días, diré. Estamos en Cristo, al estar en Cristo, estamos en completo reposo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra salvación es eterna, hermanos. Está terminada. Desde el principio Dios terminó. Y allí en la cruz, Cristo Jesús, ahí lo confirmó. Él hizo la completa redención para toda su iglesia, hermano. Hay mucho más que aclarar sobre este punto. Pero los pasajes que hemos tomado nos da a entender, al menos me da a entender, que ya no estamos bajo un día que debemos observar, hermanos, ¿ya? Con buena intención. Tal vez algunos lo hacen, otros no sé. Les voy a decir, y en esas congregaciones o denominaciones donde pretenden guardar el sábado, hay verdaderos hombres y mujeres de fe que creen que están en la verdad, ¿no? Porque no les han enseñado la palabra de Dios. No les han enseñado que en Cristo Jesús está todo consumado. Hay verdaderos de corazón, les dicen, esta es la verdadera iglesia, el que, bueno, observa tal día. Hay verdaderos, creen, hombres sinceros y mujeres, por supuesto, que acuden a esos lugares, hermano. Pero estamos leyendo la palabra de Dios aquí. No se trata de días. Hermano, por tanto, queremos estar agradecidos, como dice Colosenses, en Él estamos completos. La obra de redención ha sido consumado en la cruz del Calvario. Y esa era la oración de Pablo, ¿ya? Pablo oraba por esto, ¿ya? Por la iglesia.
¿ya? Por el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, como dice en su oración, a ver, lo voy a terminar con esta oración de Pablo en Colosenses 1:24, dice: orando que la iglesia es o era un misterio escondido desde siglos pasados. El 24 dice, 1:24, ahora me gozo en lo que padezco, dice, y Pablo sufrió por ello. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por el cuerpo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la que he hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Está hablando de la iglesia. El 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dios lo tenía ya todo preparado. Estaba oculto, dice, misterio oculto. Y sigue la oración. En el 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. Pablo tenía ya ese amor, esa lucha para que los creyentes entendieran o entendiéramos estas verdades. Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien, dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.